Isaías, Rafa, he invitado a Zahara a raíz de una columna que escribió en El País sobre la gran dimisión, este fenómeno que está ocurriendo en Estados Unidos por el que millones de personas en los últimos meses están dejando sus trabajos. A Zahara, tú decías en esa columna, hemos tenido suficiente, y además hablabas así en primera persona. ¿Qué significa ese hemos tenido suficiente? ¿En qué punto de la vida, por lo menos ahí en Estados Unidos, uno dice, hasta aquí, no puedo más, tengo que romper con mi vida actual y cambiarla? Sí, está escrito en primera persona del plural, ¿no? Todo hay que decirlo, pero un poco comentando el fenómeno en general, toda esta gente que ha decidido pues dimitir de sus trabajos, además gente en distintos como sectores, ¿no? No solo hostelería y atención al cliente, que son los sectores más mayoritarios, sino también sanitarios, profesores incluso. Y bueno, también contaba un poco mi circunstancia personal de llevar en Estados Unidos viviendo 12 años y darme cuenta, sobre todo con la pandemia, ¿no? De que no es lo que quiero hacer. La vida dedicada exclusivamente al trabajo no me satisface, me estoy perdiendo muchísimos afectos de pues la compañía de familiares, amigos que tengo en España. Y yo creo que eso ha sido también un poco como el aspecto epifánico de todos, ¿no? Darnos cuenta de que es que necesitamos algo más en nuestra vida que no sea únicamente el trabajo y que estamos dedicando quizás demasiado tiempo o todo el tiempo que tenemos a eso, a un contrato, ¿no? Y a unas condiciones que muchas veces no son ideales. Este es un tema que hemos comentado con nuestro economista de cabecera, con Santiago Niño Becerra, así que voy a incorporarlo también a la conversación. Santiago, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Pues muy bien, quería preguntaros a los dos, ¿este fenómeno es replicable en España? Santiago, empiezo por ti. Bueno, a ver, en Estados Unidos, que yo sepa, Estados Unidos es el único país en el que el equivalente al Ministerio de Trabajo elabora una estadística muy desglosada e incorpora una de empleo y incorpora una fila que es desanimados, personas desanimadas, es decir, personas que han abandonado el mercado de trabajo en los últimos meses porque no encontraban nada que les satisfaciera. Esto por un lado. En segundo lugar, debido a la pandemia, el gobierno ha entregado en Estados Unidos 3 cheques a los estadounidenses que, si no recuerdo mal, suman entre los $3.200. Entonces, lo que se ha dicho es que, tal y como ha apuntado Zahara, una serie de personas, bastantes miles de personas, se han planteado si la situación en la que estaban, teniendo en cuenta que habían tenido esta pequeña ayuda, les compensaba para buscar otra cosa o seguir adelante. Yo simplemente voy a dar 2 datos. En términos de poder adquisitivo equivalentes al español, el salario mínimo en Estados Unidos es la mitad que el de España. En España está en 7,43 euros la hora y en Estados Unidos está en 3,50 euros la hora. Y la pensión media, que en España es de 1.185 euros, en Estados Unidos es de 554. Entonces, teniendo en cuenta que hay un gran número de trabajadores que están muy precarizados en Estados Unidos, esto Zahara lo sabrá perfectamente, que hay personas que hasta tienen 6 empleos para poder complementar sus bajos ingresos. Entonces, esta ayuda federal ocasionada por el virus, yo creo que ha llevado a una recapacitación. Es decir, yo no sé, claro, se le ha llamado de muchas maneras, pero yo creo que a este fenómeno habría que llamarle la gran recapacitación. Entonces, si es exportable, hombre, en Europa existe una cosa que se llama modelo de protección social, que es muchísimo más amplio que en el caso de Estados Unidos. Entonces, replicable, que habrá personas que se lo habrán planteado seguro, pero replicable totalmente no lo creo. Zahara, ¿tú qué crees? ¿Esto se puede exportar aquí a España? ¿Lo podemos importar, este fenómeno?
Yo creo que no, y es que, como ha dicho Santiago, responde a unas circunstancias muy específicas de Estados Unidos. Además de los cheques, que además se repartieron hace tiempo, el último creo que fue en febrero o en marzo, el gobierno federal y los estados también pusieron a disposición de los ciudadanos una serie de subsidios por desempleo. Alguna gente ha estado cobrando de los dos sitios hasta hace poco, hasta septiembre. En septiembre se eliminó el federal, ¿no? Entonces había ahí un pequeño colchón de ahorro, sobre todo para la gente en circunstancias más vulnerables. Luego, aquí también el acceso al crédito es más fácil. La gente acumula deudas no solo por préstamos, sino en tarjetas de crédito, deudas increíbles, ¿no? Entonces, hay gente que vive así, con una deuda brutal, y dice, bueno, pues sigo buscando trabajo, ya la pagaré en algún momento. Pero bueno, había un cierto colchón de ahorro ahí, y esas circunstancias, pues en España no se han dado, ¿no? Y además que en Estados Unidos, ¿cuándo se ha visto la gente en otra situación así, ¿no? De que el gobierno reparta cheques, que es que ha sido una cosa pues bastante sorprendente. Y luego, otra cuestión es que en España yo creo que tenemos otras herramientas para exigir mejores condiciones laborales, ¿no? En España hay un sindicalismo que sigue activo, la gente pues se mueve más y tiene más derechos laborales en general. Aquí, aparte de que el sindicalismo está muerto, aunque está renaciendo, ojo, porque hay varias huelgas ahora en activo, pero bueno, en general no existe eso, ¿no? De hecho, en muchos trabajos por contrato está prohibido que tú te afilies a un sindicato. Yo trabajo en una universidad y lo tengo absolutamente prohibido. Entonces, ¿cuál es tu alternativa? Realmente, o sea, es una respuesta individual, ¿no? De cada persona a unas condiciones en muchas ocasiones pésimas, y decir, pues eso, hemos recapacitado, ¿no? No queremos esto. El trabajo no nos aporta nada aparte de un sueldo miserable, porque el trabajo aquí no te garantiza muchas veces ningún tipo de prestación, ni seguro médico, ni pensión, ni bajas de enfermedad. Entonces, no tienes nada más que esa nómina miserable al final de mes. Pues dices, bueno, pues me voy como medida desesperada, ¿no? Y ya seguiré buscando, porque mucha gente está buscando. Y otra cosa que quería comentar, que claro, si la gente sigue buscando es porque relativamente hay un mercado dinámico. Claro, es que eso es lo que iba a decir, que claro, en Estados Unidos es mucho más común cambiar de empleo, mucho más fácil, teniendo en cuenta que la tasa de paro es del 4%, no como en España, ¿no? Que es como 3 veces más. Entonces ahora mismo está en un 4,2%. Claro, pues mucha gente dice, bueno, espérate, tengo aquí un pequeño colchón, voy a ir tanteando el terreno, mando mi currículum, veo a ver si puedo conseguir otra cosa mejor, con derechos laborales y con mejores prestaciones en general. Eso en un mercado con una tasa de paro muy alta, pues es mucho más difícil de hacer, ¿no? Entonces, por eso digo que no es exactamente extrapolable. De todas maneras, Santiago, yo tengo la sensación de que, no sé si una gran dimisión, pero algo parecido también se ha producido aquí en España. Lo que pasa es que como un fenómeno silencioso, porque a lo mejor no se ha estudiado, y es esa gente que tiene derecho, por ejemplo, al subsidio de desempleo, y si tiene derecho a un subsidio de 900 y le ofrecen un trabajo de 700, dice, no, yo con esto no me muevo de casa, no me incorporo. Y yo no sé si este fenómeno también se ha producido aquí en nuestro país. Bueno, esto Isaías, sí, de esto, que yo sepa, no hay estudios. Pero esto también dependerá mucho de las zonas, porque, 700 euros en ciertas zonas te permiten, en ciertas zonas de España me refiero, claro, te permiten una serie de cosas que en otras zonas pues no, por el nivel de precios. Esto se ha comentado, no que yo sepa, insisto, no se ha estudiado. Pero bueno, evidentemente esto está ahí encima de la mesa. Por esto yo creo que la reforma que se quiere hacer en el SEPE lo que pretende es esto, o sea, que el SEPE realmente se convierta en un servicio, otra cosa es que lo consiga, pero en un servicio de búsqueda y asesoramiento para encontrar un empleo. ¿Podría ser algo similar la vuelta de tanta gente, incluido gente joven, a las zonas rurales? ¿A los pueblos ahora, lo que llamamos la España vaciada? Sí, pero, a ver, este es un fenómeno que se quiere iniciar. A mí me comentaron el otro día es la semana pasada, que hay muchas zonas de España que están instalando internet, fibra óptica alta velocidad galáctico, que no lo tienen ni en Suecia, precisamente para atraer gente joven, profesionales, etcétera, etcétera.
yo creo que este es un tema, la idea es buena, pero yo creo que hay que esperar 1 año o 2 años para ver si esto realmente cristaliza. O sea, ¿por qué? Bueno, porque no se puede, yo creo que no se puede improvisar de hoy para mañana un trasvase como este. Yo creo que antes se llegará a una inmigración, que esto sí que lleva ya tiempo que está sucediendo. Sí. Es decir, personas, sobre todo jóvenes, que no alcanzan unas condiciones laborales como esperaban con sus estudios y se van. Bueno, déjame decir, Santiago, que creo que Azahara, este es tu caso. Tú, después de la crisis de 2008, ¿no? de la crisis allí, te llegan becas de Estados Unidos, te vas para allá y te formas allí, llevas 12 años allí viviendo, te has doctorado en Princeton y sigues ahí dando clases, si no me equivoco. Sí, o sea, fueron las circunstancias de la crisis. Claro. En aquel momento era imposible encontrar trabajo. Además, yo soy de Badajoz y entonces eso dificulta las cosas también, ¿no? No es lo mismo que quien es de Madrid o de Barcelona, una ciudad grande donde siempre hay más oferta de empleo. Y no, pues no encontré nada y en Estados Unidos me ofrecían una serie de becas, fui encadenando una beca detrás de otra, primero de máster, luego de doctorado, sin muchas ganas de quedarme nunca. La verdad es que no me imaginé que esta trayectoria en ningún momento, pero surgieron las cosas así, no mejoraba el paro juvenil, que yo en aquella época era joven en España, y al final pues pasan los años y aquí te quedas, ¿no? Y claro. Bueno, ahora intentando pero aquí hay varias cosas, ¿no? Yo diría, porque por un lado está este caso Azahara en el que tú comentas, y lo que comentaba Santiago Niño, ¿no? De la digitalización. Aquí cuando nos ponemos como los primeros, fuimos los primeros en desarrollar la línea de alta velocidad y tenemos más alta velocidad que nadie, y eso ha articulado mucho el territorio, ¿no? Y la digitalización. Pero vamos, todo eso al final acaba afectando básicamente a los trabajos con mucho valor añadido. Es decir, quien puede trabajar hoy en un pueblo a través de líneas digitales es gente que tiene mucha formación. No va a ser la persona que está buscando un trabajo en la hostelería ni la persona que está buscando, pues eso, ¿no? En servicios de limpieza. Y ahí es donde... por un lado me surge la inquietud de lo que decía Santiago Niño, lo que decíais del caso americano, ¿no? No es más apto un sistema de bienestar para que todo eso también se reproduzca aquí, ya que por lo menos habrá unas subvenciones que en Estados Unidos, bueno, hablabais de $3.200 que se han dado en febrero, vivir en Estados Unidos con $3.200 de febrero hasta hoy, pues aunque sea en el pueblo más pequeñito de Ohio, hombre, debe ser un poco difícil, pero bueno, pero claro, si tú vives en subvención, la posibilidad de que haya mucha más gente que se plantee, pues es mayor, ¿no? Y por otra parte está en fin, la reflexión, ¿no? Que es decir, hablabas, Marta, al inicio del programa, el 10% de la sociedad mundial se está quedando con el 76% de los recursos. Bueno, es que o cambia esa tendencia o no habrá salarios dignos. O sea, yo creo que ahí está el kit de la cuestión, no hay otro secreto, ¿no? Sí. A ver, en Estados Unidos... claro, es que hasta allí se están dando cuenta de que las cosas están cambiando. A ver, en Estados Unidos el subsidio máximo de desempleo estaba en 28 semanas. ¿Por qué? Dices, bueno, ¿y por qué 28 y no 29 o 27? Bueno, pues porque estadísticamente se había visto que 24 semanas era el tiempo máximo que una persona tardaba en encontrar un empleo. Bueno, esto ya se ha roto en Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? Bueno, pues que como se ha juntado a lo que comentábamos antes, de que debido a una serie de circunstancias, muchas personas se han dado cuenta de que estaban mal, o sea, precarizadas, etcétera, etcétera, bueno, pues se han juntado las dos cosas. Entonces, claro, el modelo de Estados Unidos está en revisión. O sea, por ejemplo, Walmart, ella misma, sin que nadie se lo exigiera, ha elevado el salario mínimo. O sea, el salario mínimo de Walmart lo ha elevado, y otras empresas también. Sanders, en su campaña electoral, llevaba en uno que no salió, como ya sabemos, ya no salió, elegido por el partido, llevaba en uno de los puntos elevar el salario mínimo a $15 la hora. Entonces, bueno, es que son dos modelos totalmente distintos. Azahara, perdona, Santiago, es que se lo quiero preguntar antes de ir a la publi. Azahara, tú hablabas de medida desesperada para volver a España. Tú que tienes un buen trabajo, tu pareja también, y perdóname que lo personalice, pero creo que es representativo, ¿no? ¿Tú vienes a España con trabajo? ¿Crees que hay lugar laboral para una persona con tu formación?
No, o sea, yo tengo varias colaboraciones en prensa que al final del mes no suman tanto y mi marido no tiene nada. Va a intentar, como aquí la oferta de teletrabajo se ha ampliado bastante, es verdad que se está revisando todo el modelo de arriba abajo y hay cada vez más ofertas de trabajo a distancia, pues va a intentar tener un trabajo americano viviendo en España, pero bueno, todavía no sabemos nada, no tenemos nada en concreto, vamos un poco a la aventura, la verdad, o sea, que a la desesperada por opción personal, ¿no? Por decir, es que no podemos seguir viviendo sin esos apoyos familiares y bueno, con una vida dedicada exclusivamente al trabajo, pero no, nosotros no tenemos un contrato fijo esperándonos. Empezábamos el programa mencionando este estudio que dice que la pandemia ha disparado la desigualdad en todo el mundo, según el macroestudio elaborado por el World Inequality Lab. Los datos son categóricos. El 10% de la población más rica concentra el 76% de la riqueza en el planeta. En España, claro, pasa algo similar. El 10% más rico concentra el 60% de toda la riqueza. Entonces, Santiago, yo no sé por qué reducir la desigualdad no es un objetivo real, o sea, sí lo es sobre el papel, están los objetivos estos de la Agenda 2030, todo esto, pero en la práctica y a tenor de los datos no lo está haciendo. Bueno, a ver, si analizamos la historia de los últimos 2000 años, el periodo en el que la desigualdad ha sido menor, pero ha sido menor de largo, fue el periodo comprendido entre 1947, 48, 50, es decir, después de la Segunda Guerra Mundial, y mediados de los años 70. O sea, a mediados de los años 20, en Estados Unidos, el 1% más rico de la población controlaba más o menos el 26% de la riqueza. Esto cayó en el año 73, 74 hasta el 7,6%. Y luego a partir de ahí empezó a dispararse. El Reino Unido pasó lo mismo, bueno, en muchos países. ¿Por qué? Bueno, existen dos razones. Una que es puramente política, estratégica, etcétera, etcétera. Es que había una guerra fría, había que comprar la paz social. El poder sindical era fortísimo, etcétera, etcétera, hacía falta paz. Y luego otra que era totalmente económica, y era que era positivo que la desigualdad fuera menor, fuera muy pequeña, porque eso significaba que las personas de menor renta tenían acceso a una mayor renta vía modelo de protección social y redistribución fiscal, lo cual aumentaba su consumo, aumentaba el nivel de recaudación, su pago de impuestos, su nivel de ahorro, etcétera, etcétera, y esto realimentaba el sistema. Esto cuando llega a los años 80, este modo de pensar cambia radicalmente, el capital empieza a coger fuerza, empieza a coger importancia. Cuando digo capital quiero decir tecnología, etcétera, etcétera, y bueno, nos hemos plantado en hoy. Entonces, la desigualdad yo creo que no va a descender. O sea, puede descender si de forma voluntaria se decide, por ejemplo, poner en marcha una renta básica. Entonces sí, se reducirá por la parte de abajo, pero de una forma natural yo creo que no se reducirá, porque es que no es necesario. Cada vez es necesario menos factor trabajo, con lo cual el capital, cada vez al tener más importancia, quiere mayor remuneración. He resumido muchísimo. En términos económicos, Santiago, por lo que has explicado, ¿no es más rentable la igualdad que la desigualdad? Para el sistema, no para unos privilegiados del sistema. Pues, Isaías, hoy no. Es decir, en los años 60 y 70 sí, seguro, por eso se hizo lo que se hizo. Pero hoy no, porque hoy lo realmente importante es la tecnología, es el capital, es el I+D, personas muy preparadas. Es decir, hoy una empresa le puede estar discutiendo a 7.000 trabajadores un aumento salarial del 0,5%, y sin embargo a un profesional pagarle una salvajada porque le necesita para resolver un problema. Es decir, hoy piensa que prácticamente la totalidad de los trabajadores, bueno, es que ya, en fin, lo he dicho ya, ¿no? La totalidad de las personas que trabajan obtienen sus ingresos vía trabajo, vía salario. Entonces, claro, si resulta que como la productividad crece muchísimo, se consiguen bajar los precios,
de las cosas, al menos de las cosas esenciales. Al bajar la productividad, el precio baja, los salarios pueden ser más bajos, se reducen los impuestos, el gasto social puede bajar, y como la productividad es muy elevada, bueno, con salarios menores pueden comprar, pueden adquirir bienes, digamos, de primera necesidad. Con lo cual hoy no, hoy al sistema casi le conviene que siempre y cuando, cuidado, siempre y cuando haya paz, eso es importante, pero casi le conviene que los salarios sean bajos. Qué miedo. Vaya mierda. El punto crítico, iba a decir, el punto crítico está exactamente ahí, ¿no? Es en el momento en el que ya las necesidades básicas, bueno, aunque queden mínimamente cubiertas, llega un momento en que el descontento social genera pues toda una serie de levantamientos, ¿no? Acordémonos, por ejemplo, de lo que pasó en las primaveras árabes. A ver, no es otra cosa, hay muchas razones, ¿no? Pero entre otras es que hay mucha población joven que no tiene acceso al trabajo, que no tiene acceso a los medios de producción, porque son muchos más jóvenes que gente mayor, ¿no? Y por lo tanto, al final, acaban manifestándose. Y eso puede derivar pues en conflictos como ha derivado en Siria, por ejemplo, ¿no? Y veremos a ver hacia dónde lleva los demás países. Pues podría pasar a nivel global, supongo. Bueno, hablando lo que pasa... un poco, perdón, como no estamos en el estudio, no nos vemos. Nos veis. Zara. Quería comentar un poco, hablando de este malestar social, ¿no? Y de la gran dimisión que están haciendo en Estados Unidos, que se está produciendo al mismo tiempo pues una serie de huelgas que están pero arrasando varios meses, además, huelgas de 2-3 meses en multitud de empresas, de trabajadores que están hartos, porque realmente muchos además han sido considerados trabajadores esenciales. O sea, estamos hablando, Kellogg's, por ejemplo, está en huelga, lleva 3 meses en huelga. Estos trabajadores que han sido elogiados durante la pandemia porque todo el mundo necesita alimentación, o porque en otras empresas, en otros sectores, porque todo el mundo necesita sanidad, etcétera, y están trabajando 80 horas a la semana, se quejan ellos, y llevan muchísimo tiempo reclamando mejores salarios. Les han ofrecido una mejora del 3%, pero como la desigualdad ha crecido tantísimo, incluso con una mejora salarial del 3%, ellos han dicho que no, por poner un ejemplo de malestar social. Y hace poco huelga en John Deere, que es una empresa de maquinaria agrícola. Los trabajadores han conseguido un 10% de incremento de sueldo después de estar de nuevo meses, ¿no? En un país donde la tradición sindical estaba bastante agotada y ahora parece que ha vuelto a renacer. O sea, yo creo que cuando la desigualdad llega a unos niveles tan altísimos, la gente protesta, y me atrevería a decir que incluso las protestas de Black Lives Matter, que salieron en todos los telediarios internacionales y nacionales, respondían también a ese malestar laboral, ¿no? Unas condiciones precarias, que no era todo cuestión racial, ¿no? Y tampoco es casualidad que la población negra y bueno, las minorías étnicas en general, también latinas, son las que vivan en peores condiciones. Entonces, no sé, yo creo que algo está cambiando también, que puede tensarse tanto en las cuerdas que se rompa en algún momento. Sí, yo la verdad es que también tenía esa sensación cuando estaba allí como corresponsal, y no solo por Trump, sino porque había algo, pues eso, que socialmente ya las costuras del sistema estaban a punto de reventar. No sé si ha sido así siempre o estamos ahora en un momento de cambio. Pero bueno, Santiago Niño Becerra, muchísimas gracias por hacer números otro miércoles más con nosotros. Muy bien, Marta, gracias. Un abrazo. Hasta luego a todos.